En este episodio hablaremos de experiencias relacionadas con violencia psicológica y algunos trazos de violencia física. El contenido puede resultar sensible para algunas personas. Perras que Incomodan es un podcast dirigido a mayores de 16 años. Recomendamos discreción. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Perras que Incomodan. ¿Cómo estás el día de hoy, Eli? Tenemos un episodio muy especial para ustedes. Sé que estuvimos ausentes un tiempito, pero estuvimos preparando algo muy importante y por eso estoy muy emocionada. Pero antes que nada quería preguntarte, ¿tú cómo estás, Eli? Hola Cis, hola a todos. Gracias por escucharnos en un capítulo más de Perras que Incomodan. Como dice mi hermana, este es un capítulo que nos emociona un montón, es un sentimiento que compartimos y nada, me siento muy feliz de poder grabarles a pesar de que llevábamos ya ratico sin escucharnos por acá. Porque bueno, se nos presentaron diferentes cosas, estábamos en un viaje y pues se nos presentó un evento pues que fue muy importante. Entonces, nada, me siento muy feliz de poder hacer este capítulo, de abrir mi corazón y estamos seguras que las grandes historias deben ser contadas de la misma forma. Entonces, por eso nos tomamos el tiempo de escribir, de redactar, de entender cuál era el mensaje que queríamos dar y qué era lo que queríamos decirle y contarle a todos. Para incomodar, para pensar, analizar y de pronto, no sé, en algunos casos que nos podamos sentir identificados. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me siento hoy? Hoy más que nunca me siento perra familiar. Al pasar por toda esta situación y todo este evento, me doy cuenta que la familia hoy más que nunca lo es todo. La familia es quien nos sostiene, quien nos apoya, quien nos levanta cuando nos sentimos que no podemos más. Me siento muy afortunada de la familia que tengo y a pesar que soy una persona para quienes me conocen cero familiar, mi núcleo familiar, que son mi mamá, mi hermana y mi papá, hacen parte fundamental en todo lo que ha sido mi crecimiento como persona, como madre, como amiga, como hija, como hermana. Son ellos quienes me han sostenido y gracias a ellos es que hoy puedo estar aquí contando estas historias. Me siento muy feliz de que a pesar que hayamos pasado por una situación tan difícil, Martín y yo, que contemos con ellos, hacen parte fundamental de todo esto. Es por eso que me siento tan agradecida. Cuéntanos tú cómo te sientes. Yo sé que después de haber planeado este capítulo, hemos pasado de todo para poder grabar este capítulo, pero me gustaría mucho saber cuál es tu sentimiento. Cuéntanos tú cómo te sientes. Yo me siento perra orgullosa de tener una hermana tan fuerte, de, de saber que por más que pasen cosas en nuestras vidas, vamos a estar unidas y vamos a estar como sabiendo que precisamente podemos ser el apoyo de la otra, pero más que nada orgullosa de saber la mujer que eres hoy, los cambios para ti, o sea, para tú sentirte mejor como contigo misma, con tus procesos, sentirte más alta, con la cabeza más erguida, todo. Me da muchísimo orgullo y hoy me siento perra orgullosa, sí, orgullosa de algo, no me siento perra orgullosa, pero sí. Sí, yo lloré. Sí. Pero bueno, les dije que iba a ser un poco diferente porque hoy nos vamos a entrar en una historia que ha sacudido nuestras raíces. Es una de esas que duelen, que incomodan, pero que también sanan cuando se nombran en voz alta. Este episodio se llama El juicio del bosque
el día en el que el narcisismo fue llamado por su nombre. Y no es solo una fábula, es un acto de valentía, es la historia de nuestro personaje principal, que se llama Ella. Es una zorra fuerte y luminosa que un día decidió no callarse más frente a la violencia que estaba disfrazada de amor. Y esa violencia que no deja moretones en la piel, pero sí cicatrices profundas en el alma. Es también la historia de una familia que la sostuvo cuando el mundo se tambaleó y de otra mujer. Es muy importante. Una amiga, una testigo, una aliada, que habiendo sobrevivido su propio infierno, eligió no mirar hacia otro lado. Juntas pusieron nombre a lo que durante muchos años se camufló tras plumas coloridas y falsas verdades. Hoy vamos a hablar del narcisismo, de cómo opera en silencio, de cómo te convence de que eres tú la que está rota, de cómo se rompe el hechizo cuando una se atreve a mirar de frente y decir, esto no está bien, esto no me lo merezco, esto tiene que acabar. Quédense porque van a escuchar la historia de este maravilloso bosque y todo lo que tiene que contar. En el corazón de un bosque, lleno de murmullos y raíces muy profundas, vivía una zorra llamada Ella. Ella era ágil, astuta, pero sobre todas las cosas era madre. Vivía dedicada a cuidar a su pequeñito, su cachorrito, un zorrito curioso con los ojos más vívidos del claro. Pero en los claros más brillantes del bosque también habitaba un pavo real llamado Dago. Era vistoso y encantador, y muy vanidoso. Sus plumas resplandecían con tal intensidad que deslumbraban a todos a su paso. Pero no usaba su belleza para atraer luz, sino para oscurecer la de otros. Y la que siempre buscaba opacar era la de Ella. Dago y Ella habían compartido un nido atrás, uno que se desmoronó muy lentamente bajo el peso de las palabras que cortaban a Ella como espinas. Dago le decía, no sirves, no puedes, estás gorda, nadie más te va a querer. Las decía con la voz suave del que sabe manipular, un día con una pluma de color y de pronto otro día con un picotazo, pero en el alma. Y lo más terrible de estas palabras no era solo el daño que hacían en el momento, es que se quedaban flotando en el aire del bosque como un veneno invisible. Ella había aprendido a callar, a no molestar, a replegar todas sus emociones, como quien guarda los colmillos por miedo a perder la madriguera. Pero lo que Dago no sabía era que un día la zorra Ella, que parecía tan frágil, finalmente aprendería a rugir. Un día, el pavo real llegó agitado, alterado, con el zorrito en las alas, gritando por todo el bosque que Ella lo había llamado, suplicando verlo. Aquel día, Dago apareció sin previo aviso, gritando, acusando, desbordado de violencia, que salpicó a todos los que estaban cerca. Pero eso era falso. Ella no lo había llamado. Estaba en su cueva con su amiga la liebre, aprovechando el pequeño respiro que tenía cada luna llena, cuando el zorrito pasaba tiempo con su padre. Y aquí es donde entra algo muy importante, testigos, porque en este bosque no todo es silencio. Algunos animales observan, escuchan y deciden no quedarse callados. Ese día, una liebre que había sido compañera de ruta para Ella estaba presente. Una liebre que conocía de cerca el daño de los vínculos violentos. ¿Por qué? Porque también había sido perseguida, manipulada y herida por otro animal del bosque, muy cercano al pavo real. La liebre había estado en tratamiento,
con la mirada muy baja por muchos inviernos, pero ese día vio lo que ocurrió y supo que debía hablar. Ella estaba rota, dudaba incluso de lo que había vivido, dudaba si era válido hablar, si tenía derecho a alzar la voz, pero no estaba sola. Su madriguera no era una isla. La mamá zorra, fuerte y persistente, fue quien insistió con mucha más fuerza. Hija, ve a la asamblea. Hija, denuncia. No te calles más. No hubo descanso hasta que ella se atrevió. También estaba el papá zorro, silencioso pero firme a su lado. Y la hermana zorra, Dana, que no solo acompañaba, sino que también ponía las palabras donde a veces faltaban fuerzas. Como hermana, ver a él a caminar hacia la asamblea con el corazón en la garganta fue uno de los momentos más difíciles, pero también uno de los más poderosos. Fue así como ella, empujada por ese dolor, pero también guiada por el inmenso amor hacia su hijo y el respaldo de su manada, decidió acudir a la gran asamblea del bosque. Allí, donde los animales podían hablar con los búhos sabios, presentar pruebas, y donde cada historia, por difícil que fuera, debía ser escuchada. La defensa del pavo real fue rápida y dramática, como sus despliegues de plumas. Decían, ella está dolida, ella me llamó, ella quiere vengarse. Incluso su madre, por supuesto, otra pava real, intentó girar la historia y ponerla patas arriba y manchar el testimonio de la liebre. Intentaron decir que la liebre no podía hablar porque era amiga de ella. Intentaron usar su pasado, su dolor, su historia rota para silenciarla. Pero la liebre, con la fuerza que nace del fondo de la tierra, habló. La liebre dijo lo que vio. La liebre dijo lo que escuchó. Confirmó lo que él había contado. Y fue en ese momento cuando muchas escucharon una palabra que no esperaban: validación. Porque aunque no hayan cicatrices visibles, el alma también sangra. El búho sabio determinó que Dago no podía acercarse más a ella, que no podía insultarla, ni gritarle, ni exponer al zorrito a más violencia, que debía aprender a hablar sin herir, a comunicarse sin dominar. Le ordenó terapia, le ordenó límites, pero el pavo real no aceptó, apeló. Alegó que no hubo violencia porque, según él, como no eran pareja, no había maltrato y que todo era producto de que ella no lo había superado. ¿Ven cómo opera el narcisismo? Siempre gira la historia hasta que parezca la víctima. Pero esta fábula no termina ahí, porque no se trata solo si ganó ella o perdió Dago. La victoria está en haber roto ese silencio, en haber puesto los límites necesarios, en que el zorrito pueda crecer sin miedo, en que otras zorras, liebres y aves del bosque escuchen y reconozcan sus propias historias escondidas. Porque la violencia emocional no siempre grita, a veces susurra, a veces se camufla en risas hirientes, en adjetivos que mutilan, en halagos envenenados, pero sí existe. Y hoy ella no está sola. Su amiga la liebre estuvo. Su mamá zorra luchó por ella. Su papá zorro estuvo firme. Su hermana, otra zorra fuerte del bosque, estuvo. Y muchas otras estarán. Porque cada vez que una habla, la otra se atreve. Y así terminamos esta fábula, no solo con un final feliz, sino con un principio nuevo, con una zorra que aprendió a defenderse, un pavo real obligado a mirarse y un bosque que tal vez empieza a escuchar distinto. Bueno, espero les haya gustado, hayan podido reflexionar un poco con esta fábula. A mí siempre me gustaron las fábulas porque eran como una manera bonita, como de contar historias,
datos duros de la vida real y como en general, como cosas que se tienen que enseñar en general. Me gustaba cómo nos enseñaban de pequeños y por qué no traerlos a sucesos y cosas de la vida adulta en general para hacerlo un poco más ameno y no tan agobiante como lo es la vida y como la realidad de todo. Así es, como dice mi hermana, realmente por lo general, y en este caso es así, la realidad supera la ficción. Sin embargo, quisimos hacer esta fábula para contar esta historia desde un lado más inocente, desde un lado más, podríamos decirlo, tierno. ¿Por qué? Porque las fábulas siempre traen una moraleja y eso es lo que queremos con esta historia realmente. No dar detalles de algo que es muy íntimo y muy privado, porque están los que quieren, los que están acá de pronto solo por el chisme. Pero más que eso, queremos dar un mensaje y es el mensaje que yo quiero dar por ser testimonio de esto que viví. Y es, muchas veces tratarán de silenciarnos, muchas veces tratarán de decirnos que estamos locas, que lo que estamos diciendo no es válido o que nuestros sentimientos no son válidos o que lo que estamos sintiendo realmente no amerita, en este caso, una denuncia. Pero sí lo es. Y resulta que a ese maltrato se le debe poner nombre y es maltrato emocional y maltrato psicológico que afecta, que destruye, que acaba lentamente, porque no es una herida que se vea, es una herida que va en el alma, en el autoestima, en el amor propio, en muchos otros aspectos donde incluso yo ya me sentía muy mal y de hecho por eso decido terminar la relación. Sin embargo, aún después de terminar la relación, podemos seguir siendo víctimas de estas situaciones. Es por eso que esta invitación es a que no minimicemos nuestros sentimientos. Muchas veces nos preguntamos si realmente lo que estamos viviendo, de pronto no con estas palabras, pero empezamos a sentirnos mal con nuestra pareja, no nos sentimos cómodos, hay comentarios que nos hieren, pero luego hay un trato bueno, entonces es como un tire y afloje donde constantemente te están mandando señales, pero realmente lo que pasa acá es que estas señales es de la persona que tú más quieres, por eso es tan difícil verlas. De hecho, algo que me tocó mucho en todo este proceso es haber ido a denunciar y ver tantas mujeres que quieren saber qué pueden hacer, quieren saber cuáles son las herramientas legales que pueden usar, pero una vez están allá se arrepienten porque aún sienten muchas cosas por esta persona que las maltrata. Y por lo general es así, esta persona que maltrata es una persona por la cual hay muchos sentimientos y por eso no se han podido poner esos límites necesarios que cuando ya la persona no está respetando, no te está respetando, hay que poner unos límites, en este caso legales. Entonces, eso me causó mucho sentimiento de dolor ver tantas mujeres que no han podido denunciar y no es porque no sean fuertes o no es porque no sean valientes o porque tengan menos valor, no, todo lo contrario. Es porque todavía yo pienso que están esperando un cambio, están esperando ese momento en que esa persona pare ese maltrato y sea la persona que nosotras nos proyectamos de lo que pueda llegar a ser. Pero sí queríamos dar este mensaje al final y es, hay que alzar la voz y esa voz importa. Todos los sentimientos que tú tengas importan. Hoy en día puedo decir que me siento muy orgullosa de la mujer que soy, de la madre que soy, de la hija, de la hermana, de la amiga, porque me he preocupado por crecer, por sanar, por aprender qué pude haber hecho mal y qué pude haber hecho bien. Ese proceso de sanación es el que me tiene hoy en día acá, con la frente en alto, segura de mis decisiones, segura de lo que he atravesado y todavía más como con esa convicción
de saber que di todo hasta el final por una relación que de pronto no me estaba haciendo bien, pero que lo di todo para que funcionara. Para todas las personas que están escuchando con algún otro tipo de, no sé, como de malicia de pronto, bienvenidos, bienvenidos a seguir escuchándonos todos y cada una de nuestras palabras y todo lo que tenemos por decir. Me encanta. Cuando yo me enteré de que escuchaban fielmente nuestros episodios, ustedes no saben la alegría que me dio saber de que ustedes no tienen nada mejor que hacer con sus vidas. Y me encanta porque nosotros vamos a seguir acá. Parezcale ridículo el que le parezca. Lo lamento mucho, el internet es muy grande como para que nosotras nos estemos aquí callando y esto va creo que para todo el mundo también, como que no dejen de hacer cosas por miedo a fracasar, por miedo a fallar, por miedo al que dirán, por miedo al... No, como les hemos dicho desde un principio, nosotros estamos acá porque estas conversaciones las tenemos nosotras solas y las vamos a seguir teniendo siempre, pero sabemos que así le ayude a una persona y sabemos que lo ha hecho porque varias personas nos han hablado de, wow, nos encanta esta cosa que hacen, esta otra, me parece muy chévere cómo hablan. A la final esto es terapia para nosotras también, para sacar también estas cosas que uno tiene guardado, que uno siente que en sociedad que uno no puede hablar, pues acá las estamos sacando. Esa es la idea, incomodarnos acá y si alguien no tiene la fuerza en este momento a hablarlo, por lo menos nos puedan escuchar y saber que no están solas. Y también, como no me lo dijiste a mí y pues nos manifestaste que estás escuchando y siguiendo este podcast muy de cerca y tus amigos y etcétera, te quiero dar un mensaje muy importante, ya que este es un espacio donde nuestra voz está siendo escuchada. Y es, nunca más vas a volver a pasar por encima mío. Nunca más vas a volver a ponernos a mi hijo y a mí en una situación como la que nos pusiste. Y de eso yo me voy a asegurar, porque no te voy a volver a permitir que pases por encima de nosotros. Te guste o no, se declaró que esto fue una violencia. Y así como otras personas externas a nosotros pudieron analizar, escuchar la situación, escuchar a los testigos, ver las pruebas y se dictaminó lo que se dictaminó, asimismo era necesario que yo tuviera esa validación, porque por muchos años yo pensé que yo estaba mal, que yo estaba loca, que yo no estaba haciendo las cosas bien o que yo no estaba agradecida por lo que tenía o que yo no debía tomarme tan en serio las palabras que me decías o que lo que me decías no era para destruirme sino para ayudarme, pero no. Así es como se comporta la violencia emocional, la violencia psicológica. Y por fin lo pude ver. También a ese argumento de sacar las cosas de contexto solo porque no te he podido superar, creo que de pronto es todo lo contrario, porque si no te hubiera podido superar, no hubiera podido hacer este podcast, no hubiera podido hacer esa denuncia, no hubiera tenido el valor porque hubiera seguido pensando que algún día ibas a cambiar. Pero cuando ya sanas, creces y te das cuenta quiénes son las personas, dejas de esperar. Y en este caso yo ya dejé de esperar. Y no solo dejé de esperar, sino que además conozco mi valor y el de mi hijo. Y valoro como nada mi hogar, mi familia, mi espacio, mi territorio. No vuelvo a permitir que nunca más pases por encima de nosotros. Y a todas aquellas personas que vienen acá a este podcast a escucharnos solo a forma de chisme, les quiero dar un mensaje y es que mi vida no es un chisme. Mi vida, así como yo quisiera que, así como a mí me importa cero la vida de aquellas personas que no hacen parte de mi vida,
así esperaría que fuera de su parte. Eso es lo que quería decir. Adicional a esto, quería darle las gracias a mi hermana porque siempre estuvo en este proceso de cerca, mejor dicho, en primera fila, viendo mi sufrimiento, mi dolor por muchos años, mis lágrimas, cómo yo tenía que afrontar la traición, la humillación, muchos eventos que yo viví. Y yo sé que tú siempre supiste, Dani, que algún día yo iba a tomar la decisión, pero te agradezco que nunca me presionaste, nunca me sentí juzgada por ti, siempre fuiste una compañía para mí, siempre me preguntabas cómo estaba, siempre me decías, Eli, ve a terapia, ve a terapia. Y realmente te agradezco todas tus palabras, tus consejos, te agradezco porque muchas veces tienes esa fuerza que a veces yo no soy capaz de tener. Y nunca te juzgaría y nunca te he dicho nada por de pronto esas palabras que has utilizado que algunas personas consideran fuertes, eh, porque para los que tienen hermanos saben qué es lo que se le metan a uno con un hermano, que lo maltraten, mejor dicho, es que con un hermano, que se le metan con un hermano es lo más sagrado. Y, y yo sé que tú lo viviste muy de cerca. Bueno, yo está acá en full llanto. Total. Y básicamente es mucho de lo que dices, mucho de... Por eso quise empezar diciendo, porque en verdad es lo que siento, estoy muy orgullosa del proceso que has hecho. Y a pesar de, obviamente, siempre ir de la mano contigo, o sea, eh, poderte, poderte acompañar, pues en mi caso desde la lejanía, pero poder siempre como tener estas llamadas, hablar, preguntarte siempre cómo vas en el proceso, cómo va todo, es solo una parte porque yo sé que toda esa fuerza y toda esa valentía de hacer todo lo que has hecho viene de ti. Eh, y eso es, o sea, de lo que estoy profundamente orgullosa. Lo que dices, o sea, yo sabía que tú eventualmente ibas a dejar a esta persona porque sabía que era algo que era insostenible, básicamente. Y yo sabía que tú lo ibas a ver, que también la fuerza de tener a Martín y todo, pues, o sea, ha sido lo que realmente me he dado cuenta que, que te llenó como todo el potencial que tú ya tenías ahí y fue lo que te llenó como todo ese combustible. Y me siento muy feliz por eso, como por ver que tú estás ya trepando toda ese hueco en el que en algún momento estabas y ver cómo por ti, por querer hacer los procesos que tuvieses que hacer personales, legales y todo lo que tuvieses que pasar para poder hacer eh, tu vida más tranquila por toda esta situación. Me siento en verdad muy orgullosa, te amo mucho. Sí, te agradezco por todo. De verdad, en este capítulo me siento muy emocional porque es como podernos liberar, perdón, de algo que llevamos guardado hace muchos años, que nos pesaba. Es más, que a todos nos costó nombrarlo por su nombre, pues valga la redundancia, pero es que nunca supimos decir las palabras correctas para todo ese maltrato que yo estaba viviendo. Pero hoy en día que ya nos unimos como familia y entendimos que eso no estaba bien, me siento muy afortunada de tenerte a ti y a mis papás a mi lado. Si los tengo a ustedes, lo tengo todo. Me interesa mucho escuchar también tu reflexión, por eso, porque escuchaste, viviste todo esta, esta batalla que he dado por tantos años y que yo creo que cada vez está más cerca ese cierre definitivo, no porque no esté segura del gran cierre, sino porque todo proceso toma tiempo, tiene sus tiempos precisamente, entonces pues cada vez nos siento más cerca
Entonces quiero escuchar tú qué tienes por decir. Sí, en verdad no lo había visto por ese lado, pero es verdad, tienes toda la razón. Esto ha sido algo que nos ha unido mucho más. Al final, como darnos cuenta de que en los momentos buenos y malos, uno necesita a esas personas, ese círculo de apoyo que uno tiene, esa red de apoyo, y la familia es parte esencial. Y por más diferencias que nosotros tengamos entre nosotros, darnos cuenta que en los peores momentos somos más fuertes incluso. Entonces, ¿por qué no nos vamos a dejar caer y ver cómo la evolución, incluso de todos, porque he visto evolución en todos nosotros a través de este proceso, de cómo nos comunicamos incluso, ha sido, ha sido bastante bello en general, de cómo hemos hablado a veces, como de, de lo unidas que estamos más un poco con mi mamá, entre nosotras, obviamente, y como hablar más como de todas estas cosas, que incluso lo que decimos a veces, como temas que a veces no sabemos si tocar o como que no sabemos tocar muy bien, porque igual sabemos que ellos nos apoyan y van a escuchar este podcast. Y es como saber que igualmente al final del día vamos a poder hablar de esto porque en general nos apoyamos, confiamos y estamos orgullosos unos de otros. Nosotros sí estamos orgullosos de lo que somos como familia, de lo que es cada una de las personas que integramos esta familia. Y debo decir para aquellas personas allí que, y lo siento mucho, no quiero atacar a más mujeres, porque me parece que esto también es una carga que se le da a la mujer en general, sigue siendo carga de mujer, pero que igualmente como mujeres la falta de sororidad a veces, de apoyar personas, así sean familiares, primos, hijos, apoyar esas actitudes misóginas, eh, por más que sean personas cercanas, dice mucho de ti mismo. Y más que tengas que mentir para apoyar estas cosas, dice aún más de la basura de personas que son. Entonces, pues nada, aquí tratando de dejar una nota alegre, les mandamos un beso y un abrazo gigante a todas aquellas personas. En verdad, gracias por escucharnos, los amamos. Yo amo el hecho de realmente, en serio, cumplir el cometido de incomodar, como incomodar de forma buena y mala. Al final, en verdad que estamos logrando lo que queríamos hacer. Y nada, esperamos que nos sigan acompañando en este carrusel de muchas emociones. Hoy estuvimos bien lloronas, pero las mujeres lloran y facturan también al tiempo. Lo sabemos, Shakira, gracias. Y antes de cerrar este episodio, hay algo que no puede quedar en silencio y que se tiene que decir. En medio del juicio del bosque, cuando todo parecía ponerse muy, muy oscuro, una liebre se levantó, no por obligación ni por protagonismo, sino por real convicción. Porque aunque tenía heridas propias, aunque también le dolía el pasado, eligió no callar, eligió ser testigo y además, por supuesto, eligió la verdad. A esa liebre valiente, Alina, este cierre es para ti, amiga. Gracias por no dejarte amedrentar, por no permitir que te callaran ni que distorsionaran tu historia para debilitar la nuestra. Gracias por mostrar con tus actos que la sororidad no es solo una palabra, sino una fuerza real que puede cambiar el curso de las cosas, más cuando se habla con la verdad. Has sido para ella una amiga inesperada, una presencia luminosa en medio del bosque en tinieblas. A veces la vida se encarga de quitarnos personas, pero también tiene el gesto sabio de ponernos en el camino a quienes necesitamos de verdad, aunque no lo sepamos cuando llegan a nuestras vidas. Y así llegaste tú como quien no quiere la cosa, pero te quedaste con una nobleza y una ternura que me transforman y me enseñan todos los días. Gracias por tu transparencia, por tu sencillez, por tu bondad que no necesita ningún tipo de adorno.
Lamentamos que en esta batalla hayan tocado tus heridas, pero también sabemos que eso solo te ha hecho a ti más fuerte, porque hoy floreces más que nunca. Y verte florecer, amiga, es un orgullo inmenso. Amiga, me siento muy orgullosa de todo lo que has logrado. Todo te lo has ganado tú solita. Yo solo he estado ahí acompañándote. Así que, querida liebre, te voy a decir alguna frase muy curiosa, pero es real. Que la dignidad se nos vuelva costumbre, amiga, aunque a veces nos duela. Gracias por todas esas lágrimas que hemos compartido juntas, las risas, incluso los silencios que hemos compartido, y por ser parte de esta nueva tribu que se elige con amor y con conciencia. Este nuevo camino de Ela, de rodearse solo de quienes suman y elevan, no estaría completo sin ti. Gracias, amiga. De corazón, gracias.